Bienvenidos a la clase de hepatitis virales. Mi nombre es Mirta Peralta, soy médica infectóloga y hepatóloga, miembro del DAIPIC, especialista también en terapia intensiva, y me han encomendado darle clases de hepatitis virales. Agradecer a los organizadores del curso, al doctor Nicolás Lista y a la doctora Alejandra Rodríguez por haber confiado en mí para transmitirles este tema. Así que este va a ser el siguiente temario. Vamos a definir a la falla hepática aguda y a la insuficiencia hepática. Vamos a hablar de virus hepatotropos, de virus no hepatotropos, su evolución y su tratamiento. Cuando hablamos de hepatitis fulminante es importante poder definirla porque esto va en la evolución y el tratamiento del paciente. Cuando hablamos de falla hepática o hepatitis fulminante implica que hay una alteración en la función de la síntesis hepática. Esto lo corroboramos con el RIM, que tiene que ser mayor a 1.5, y el desarrollo de un estado mental alterado, lo que se llama encefalopatía hepática, en las 26 semanas aproximadamente del inicio de la enfermedad, cuando uno tiene claramente el inicio de la enfermedad. No todas las hepatitis debutan de formas ictéricas y clínicamente detectables en un paciente que claramente no tiene antecedentes de enfermedad hepática previa. Aclaramos que en la parte de la síntesis hepática, sobre todo en pacientes HIV-Sida, muchos factores pueden alterar el RIN, sobre todo la deficiencia nutricional de estos pacientes. De ser posible, necesitaríamos un marcador específico, que en este caso es el factor 5, que no está claramente disponible en todos los centros de salud. Cuando hablamos de los parámetros de funcionalidad hepática, tenemos que entender los diferentes actores que tenemos en un análisis hepático, en un hepatograma, y ver cuál realmente me va a dar información o no sobre el cuadro hepático de mi paciente. Tenemos tanto la bilirrubina como las enzimas hepáticas TGO y TGP, o AST o ALT según lean textos americanos, la gamma GT, la fosfatasa. Estos parámetros son el hepatograma básico clásico de cualquier lugar, y a esto le agregamos la albúmina y los factores de coagulación. Cuando hablamos de la bilirrubina hablamos de un producto que es parte del catabolismo del grupo hemo, y su elevación puede indicar claramente una actividad secretoria alterada por parte del hepatocito o una obstrucción de la vía biliar. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este parámetro? Es en parte un indicador de la función secretoria hepática, así que claramente niveles muy altos de bilirrubina no son buenos para el paciente. Es pronóstico en UTI, de hecho los scores de gravedad de función hepática e incluso el SOFA, que es global de varios órganos, lo incluyen dentro de sus scores como parte del pronóstico de mortalidad de los pacientes que ingresan, y depende también de la secreción biliar. Entonces a veces no hay tanta alteración de la falla hepática, pero sí de su excreción, por ejemplo una obstrucción. Entonces solucionando la obstrucción podemos liberar al hígado de la presión de la acumulación de este producto. La enzima hepática TGO o AST no es hepatoespecífica, esto tenemos que saberlo. No solamente el hígado la secreta, sino también el músculo, el corazón y el riñón. Claramente indica pérdida de parénquima hepático cuando está muy elevada, pero no refleja la función hepática, ¿sí? No refleja la función hepática. Lo mismo pasa con la TGP o con la ALT, que si bien es específica, sí, del hígado, también implica pérdida de parénquima, pero no refleja la función del hígado en sí misma. La gamma GT se eleva junto con la fosfatasa en contexto de colestasis. Son enzimas muy sensibles ambas, pero no son marcadores de falta de función hepática. La albúmina es una enzima de producción hepática, y lo que tenemos que tener en cuenta es que es un reactante de fase aguda, siempre claramente menos. Entonces, pacientes con cuadros sépticos graves, independientemente de que el hígado sea el protagonista, van a tener albúmina baja, ni hablar si vienen de un estado nutricional carente de proteínas previos. Y los factores de coagulación sí me hablan de la síntesis hepática, sobre todo el factor 5, que es específicamente producido por el hígado. El resto de los factores, 2, 5, 7 y 10, dependen además de la vitamina K, con lo cual el déficit de la misma nos altera la coagulación sin que necesariamente nos diga que estamos con una falla de síntesis hepática importante, ¿sí? Y tener en cuenta que generalmente todos estos parámetros suelen estar alterados en los pacientes críticos justamente por o déficit de vitamina K o déficit en su absorción.
¿Cuáles son las etiologías de las fallas hepáticas fulminantes? Cuando vemos el síndrome de falla hepática claramente es multifactorial. Desde drogas o lo que se llama DIL y hepatotoxicidad, hay que evaluar y tener presente siempre que alguna medicación puede estar dándonos un síndrome de hepatitis aguda, por lo cual el interrogatorio al paciente, si es posible, si no a los convivientes, es importantísimo. En los pacientes VIH podríamos estar, por ejemplo, con el uso concomitante de tuberculostáticos en pacientes que hayan tenido el diagnóstico de tuberculosis, antibióticos comunes, el amoxidal, la amoxicilina, clavulánico, es una de las drogas que más hepatotoxicidad produce dentro del grupo de los antibióticos. Y cuando hablamos de retrovirales específicamente, si bien acá no está en cuenta, hay que tener en cuenta el uso del abacavir, que si bien es uno de los retrovirales que menos se usan actualmente, puede haber pacientes que hayan tenido este esquema de inicio. Esto se ve claramente en los primeros 6 meses del uso de esta droga. Claramente descartar los fenómenos vasculares como el síndrome de Budd-Chiari, que es la trombosis de las venas suprahepáticas, claramente las hepatitis hipóxicas, en donde una sepsis con bajo gasto cardíaco puede simular y puede dar una alteración hepática muy importante. El embarazo tiene sus patologías propias, como la eclampsia, puede haber rotura hepática, puede haber un síndrome de HELP, es importante saber si el paciente está embarazado. Y cosas más raras como Wilson o enfermedades autoinmunes o incluso malignidades hepáticas también nos van a dar el síndrome de hepatitis aguda. Y ahora sí vamos a detenernos en los virus, que es para lo cual me ha convocado, en donde vamos a ver los virus hepatotropos y los virus no hepatotropos. ¿Qué pedimos cuando estamos frente a un síndrome de hepatitis aguda grave? Claramente, bueno, este es el abanico de cosas que podríamos pedir y el signo pesos en el medio por lo caro que son todas estas determinaciones, no solo en costo monetario, sino en tiempo. Muchas demoran mucho tiempo. Con lo cual hay que tener en la cabeza un esquema de qué vamos a ir pidiendo primero para después en una segunda determinación ir pidiendo laboratorios mucho más específicos que nos hagan poder llegar al diagnóstico. Claramente vamos a pedir, damos por descartado que ya tenemos el hepatograma muy alterado, por lo cual necesitamos pedir hemograma y plaquetas, necesitamos pedir proteínas totales y albúmina, necesitamos pedir un tiempo de protrombina y si podemos y tenemos la posibilidad, un factor 5. De las hepatitis virales, lo más rápido que uno debe pedir es un antígeno de superficie y un core IgM, una inmunoglobulina M para virus delta, una inmunoglobulina M para el virus de hepatitis A y un anti-C, una serología para hepatitis C, como primer approach. Una vez que tenemos estos resultados, en paralelo uno puede ir pidiendo, según la sospecha clínica, una PCR para hepatitis C, proteinograma ya electroforético, donde ahí también vamos a ver no solamente las proteínas totales y la albúmina, sino también las gamas globulinas que nos van a contar parte de este paciente, un panel de autoanticuerpos, mínimamente un FAN, un asma y un LKM, por las posibilidad de que sea la presentación aguda de una hepatitis autoinmune de tipo fulminante, que si bien es rara, uno cuando tiene todo lo anterior, sobre todo los virus negativos, tiene que ampliar el espectro de su visión sobre la probable patología que esté llevándonos a esta falla fulminante. Mucho más raro la ceruloplasmina y el cobre urinario, y ahí virus no hepatotropos como por ejemplo el citomegalovirus, el virus herpes y el Epstein-Barr. Hoy agregaríamos a esta idea, porque quedó un poco vieja, claramente el dengue. Otros test que van a ser siempre complementarios, como el embarazo, el ácido láctico, el estado ácido base del paciente, cultivos para descartar todo lo que son los shock sépticos que van a tener impacto en nuestro hígado. ¿Qué vamos a pedir como estudios de imagen? Lo más rápido, una ecografía. ¿Qué nos va a servir una ecografía si tenemos Doppler? Bueno, las obstrucciones biliares, la obstrucción de la vena suprahepática cuando hablamos de la enfermedad de Budd-Chiari, e indicios de enfermedades crónicas, aumento del tamaño de la porta, por ejemplo, trombosis de la misma, circulaciones colaterales. Esto nos van a estar hablando probablemente de que podemos tener un fenómeno agudo en un paciente con enfermedad crónica preexistente que desconocía. ¿Qué vemos en las hepatitis agudas? Predominantemente vemos hepatomegalia más que disminución del tamaño hepático, aunque si la necrosis es masiva y es muy rápida, va a haber disminución del tamaño más que hepatomegalia.
podemos encontrar esplenomegalia, se puede ver engrosamiento de la pared vesicular sin que necesariamente haya litiasis ni ningún cuadro vesicular. El edema vesicular corresponde básicamente a la falla hepática y al cambio abrupto que hay en el flujo hepatoportal. Adenopatías que muchas veces nos pueden dar el indicio de que tenemos un fenómeno infeccioso y o inmune que está alterando nuestro hígado. Recuerden que como cualquier virus hay una presentación de antígeno y una respuesta de anticuerpos. Bueno, las adenopatías del hilo hepático es donde se presentarían antígenos, por ejemplo, de hepatitis A, de hepatitis B, de hepatitis C, más allá también de los fenómenos autoinmunes. Así que adenopatías grandes apoyan todavía más el diagnóstico de enfermedades virales. Y puede haber, y no necesariamente es un signo de enfermedad crónica, ascitis. Nos vamos a detener ahora en los virus hepatotropos y se los presento, todos los conocen, los han estudiado en virología, y vamos a hablar un poco de la hepatitis A, de la hepatitis B, de la hepatitis C, la hepatitis C y la hepatitis delta. Cuando hablamos de hepatitis A, como generalidad, saber que es un virus de transmisión fecal-oral, es parte de la familia Flavivirus, es un virus a RNA. Que su prevención con la vacuna está incluida en nuestro calendario de vacunación desde el 2005, así que no deberíamos tener pacientes que hayan nacido desde 2005 en adelante. Estando en el 24 estamos hablando de pacientes de 19 años en adelante que tengan un cuadro de hepatitis aguda A fulminante, cosa que esto habla que tendremos que ver a poblaciones de mayor edad que no han sido susceptibles a la vacunación. ¿Cuáles van a ser esas poblaciones de riesgo? Justamente aquellos que no estén vacunados, o sea, que hayan nacido del 2005 en adelante en este país, y lo aclaro porque no todos los países de Latinoamérica tienen los mismos esquemas de vacunación que nosotros, y dentro de las poblaciones susceptibles hago hincapié en el hombre que tiene sexo con hombres porque está probado que hay aumento de transmisibilidad del virus de hepatitis A. Y tener en cuenta que este virus no evoluciona a la cronicidad, hace su forma aguda y hasta ahí terminó el problema. Si es fulminante o no, lo veremos más adelante. ¿Cómo es el cuadro de este virus? Este virus tiene aproximadamente una incubación que va de 2 semanas, pero puede llegar hasta 45 días. Y lo que va a pasar con este virus es que o es completamente asintomático o da una hepatitis leve a moderada y raramente un cuadro de hepatitis grave. Los tres, si no se desarrolla una hepatitis fulminante que va a trasplante, van a evolucionar a un clearance y a una adquisición de inmunidad de por vida, porque como les dije es un virus que no evoluciona a la cronicidad. Lo más común es que tengamos formas asintomáticas con un clearance espontáneo y curación, como acabo de decir. La hepatitis leve a moderada, que si presenta ictericia, ahí va a ser detectada, diagnosticada y también va a tener una evolución al clearance y a su inmunidad de por vida. Y las formas graves, que son las menos frecuentes, que antes eran muy comunes en pediatría, antes de que tuviéramos la vacuna, pueden evolucionar en pocos casos a las hepatitis fulminantes, y estas son las pocas que requerirían un trasplante hepático, ¿sí? Recordar también o saber que la hepatitis A puede tener formas raras, como por ejemplo la hepatitis colestásica, en donde vemos más duración del tiempo de la hepatitis, mucho componente de fosfatasa alcalina, mucho componente de bilirrubina, aún incluso cuando uno cree que ya resolvió el cuadro porque empiezan a bajar las transaminasas, repique de los mismos con colestasis. Y claramente los síntomas de colestasis, no solamente la ictericia, sino el prurito en todo el cuerpo, sobre todo en palmas y plantas de los pies, como es la colestasis del embarazo, el mismo tipo de síntomas. La hepatitis A puede ser gatillo de autoinmunidad. Estos son casos en donde la hepatitis no hace su clearance como corresponde en menos de 6 meses, persiste con transaminasas así elevadas, y en donde a uno ahí puede ver que el antígeno de hepatitis A se comporta para el hígado como un autoanticuerpo, y estos son los pocos casos en donde requeriría tratamiento. No son formas que evolucionan a hepatitis fulminante, pero requeriría tratamiento, y en este caso es con corticoides, ¿sí?
y que puede tener recaídas, que en realidad cuando hablamos de recaídas no estamos hablando de cronicidad, sino de las formas que son de hepatitis bifásica. Una hepatitis con curso habitual, con aumento de transaminasas, con o sin bilirrubina, que empieza a normalizar todo el hepatograma y en los pocos meses vuelve a elevar todo el hepatograma en forma bifásica, donde ahí aumenta más la colestasis, y esto es probablemente la recaída está dentro de lo que sería como un gatillo de autoinmunidad. El diagnóstico de hepatitis aguda por A tenemos que tener en cuenta que vamos a tener el laboratorio clínico con alteración de las transaminasas. Generalmente siempre vamos a tener en todas las hepatitis agudas más aumento de ALT o TGP que de TGO. Vamos a tener los síntomas que cuando no hay cuadros ictéricos puede pasar completamente inadvertidos, o la astenia importante a veces es uno de los síntomas, y después la detección de anticuerpos. Claramente el anticuerpo de tipo IgM es el diagnóstico, pero también tener en cuenta que por la aparición tanto el IgM como el IgG van a aparecer casi juntos, ¿sí? El antígeno de tipo M, cuando es negativo, sirve, porque eso nos habla de enfermedad pasada. Generalmente vamos a encontrar juntos los antígenos de tipo IgM y IgA por el tiempo que se producen, que es a partir de las 4 semanas. Y tener en cuenta que en el primer mes, aún con síntomas, no vamos a poder hacer detección por el tiempo de desarrollo de anticuerpos de serologías en estos pacientes. Si tuviera la posibilidad, tendríamos que hacer RNA de la hepatitis A en materia fecal, que es por donde se excreta el virus, ¿sí? Entonces, el diagnóstico de enfermedad aguda, ¿sí?, va a ser el anticuerpo para hepatitis A de tipo IgM, y recuerde que pueden encontrar tanto el IgM como el IgG juntos, y hay muy pocos casos de un antígeno M que sea un falso positivo o un falso negativo. Si está un M, claramente estamos hablando de una hepatitis aguda A. Te recuerden que tienen que pedirlo, porque si ustedes piden serología para hepatitis A, van a ser los anticuerpos totales y ahí aparecen ambas formas. La M y la A, si ustedes no aclaran el tipo IgM, no van a tener forma de saber si están sobre una hepatitis aguda o no. Moviéndonos ahora hacia la hepatitis B, recordar que es un virus de transmisión oral, vertical, perinatal y parenteral, y sí es un virus que puede evolucionar a la cronicidad. Este es un virus bastante ligado también por su forma de transmisión al virus de VIH, con lo cual ambos virus pueden entrar juntos al mismo tiempo. Y recordar, esto acá no lo voy a hablar, pero el virus de HIV también puede dar un cuadro de hepatitis al ingreso en la fase aguda de infección. Claramente no da hepatitis fulminante, claramente la gran mayoría de las veces pasa completamente inadvertido, pero si uno pudiera encontrar un paciente con una infección aguda por el virus de HIV, también encontraría alteración del hepatograma, porque hay claramente receptores para HIV en el hígado. Los linfocitos CD4 también tienen una población muy importante en el hígado. Así que estos virus pueden entrar juntos. Y bueno, como les dije, recordar que este es un virus que evoluciona a la cronicidad, que puede evolucionar a la cronicidad. Tenemos que la hepatitis aguda, la gran mayoría de estos virus, del virus B, es asintomático en más de un 70%, ¿sí? Ese virus puede resolver espontáneamente, y abajo hay un cuadro que dice cccDNA, porque ahora les voy a explicar qué significa eso. Puede resolver, entre comillas, como le explicamos a los pacientes, y pocos casos pueden evolucionar a una hepatitis grave que evoluciona a una forma fulminante y requiera un trasplante hepático. ¿Cómo definimos una hepatitis aguda de una hepatitis crónica? Bueno, es el tiempo. Una vez que uno hace el diagnóstico de hepatitis aguda, porque el paciente, por ejemplo, presentó síntomas y se presenta ictérico a una consulta, si pasan 6 meses y no logra más allá de la normalización del hepatograma, no logra la seroconversión de anticuerpos que corresponden, ese paciente va a quedar con una hepatitis crónica. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque aquellos pacientes que no evolucionan a formas graves, que no hacen hepatitis fulminantes, deben ser esperados para tratar su hepatitis. En el caso del VIH, nosotros ahí no esperamos, porque tenemos tratamientos que son duales. Ahí nosotros en realidad no estamos tratando la hepatitis B, sino que estamos tratando al virus de HIV. Si pudiéramos tener
drogas diferenciadas, uno podría plantarse, no tratar el virus de hepatitis B y ver si no puede curarse espontáneamente. Si tenemos una B pura, claramente tenemos que esperarlo y ahí es donde derivaremos al hepatólogo para que siga con el tratamiento. En el caso de la coinfección, el tratamiento de VIH con la amibudina y tenofovir dentro de sus esquemas va a ser tratamiento dual de este virus. Y cuando dije abajo que dejé el cccDNA es porque hay que recordar que este virus se integra al DNA de los hepatocitos, con lo cual, en realidad, aunque resuelva la infección aguda e incluso logre anticuerpos de curación, como es el anti-S, ese cDNA está presente en los hepatocitos y causas o situaciones que nos lleven a inmunosupresión en un futuro, ejemplo, un linfoma, en donde tengan que usarse drogas inmunosupresoras, por ejemplo, un esquema con rituximab, un R-CHOP, pueden hacer que ese cCDNA, por la inmunosupresión del medio, pueda activarse y volver a replicar la hepatitis B. Por eso es una hepatitis que se cura, entre comillas, como les explicamos a los pacientes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es con el antígeno core IgM del virus de la hepatitis B. Y me van a decir, ¿por qué no el antígeno de superficie? Porque puede ser negativo en una hepatitis aguda. ¿Y por qué el antígeno de superficie puede ser negativo en una hepatitis aguda? Porque recuerden que son los hepatocitos quien sintetiza el antígeno de superficie y si tenemos una necrosis masiva en una hepatitis fulminante no vamos a tener hepatocitos que secreten este antígeno, con lo cual puede haber negatividad del antígeno de superficie. El antígeno de superficie siempre es un marcador de hepatitis que no me va a diferenciar si es una hepatitis aguda o es una hepatitis crónica. Me va a decir que el individuo tiene una hepatitis B y punto. El que me va a diferenciar un cuadro crónico de un agudo siempre es el core de tipo IgM. No se encuentra en las hepatitis crónicas, solamente se encuentra en las hepatitis agudas. Entonces, a modo de resumen y para que tengan muy en claro, porque siempre se marea mucho con los antígenos de la hepatitis, tenemos los grandes pilares que es el antígeno superficie y el antígeno anticor de tipo IgM. Si tenemos un antígeno superficie positivo con un core IgM positivo, no tenemos duda, estamos ante una infección aguda. Si no tenemos antígeno superficie, pero tenemos un core M positivo, también estamos ante una infección aguda. Cuando tenemos un antígeno de superficie positivo, pero el core M es negativo, ahí asumimos que estamos frente a una infección crónica. Y esto pasa ¿por qué? En parte hago tanto hincapié en el antígeno de superficie, porque una de las cosas que le dije es la necrosis masiva de los hepatocitos, con lo cual no tenemos hepatocitos que lo sinteticen. Pero aparte, a su vez, tenemos que hay determinaciones tardías del antígeno de superficie. El antígeno de superficie puede estar positivo hasta más de 24 semanas una vez hecho el diagnóstico. Siempre aparecen a partir de las 4 semanas, que es el tiempo que el cuerpo necesita para el desarrollo de inmunoglobulinas, y ustedes ven ahí que esto más que nada se los pongo porque les hablé de lo que era la hepatitis aguda con evolución a la cronicidad. Nosotros cuando hablamos de una hepatitis resuelta, ¿qué queremos decir? Más allá del curso clínico benévolo de la enfermedad, con disminución lenta y progresiva de las transaminasas, vamos a ir buscando y testeando los diferentes antígenos de la hepatitis B. El antígeno de superficie ya no me interesa el core, porque es el diagnóstico y ya está, y nos va a interesar los antígenos E y anti-E. Y el antígeno de superficie especialmente porque su negativización abre la puerta a la resolución espontánea de la hepatitis B. Cuando un paciente logra negativizar su antígeno de superficie espontáneamente, ahí vamos a ver que ese paciente probablemente logró el clearance espontáneo y resuelve su hepatitis sola. Hay algunos pacientes que tardan hasta 6 meses en resolverlo, por eso es el tiempo que uno toma para definir hepatitis aguda y hepatitis crónica, pero tengan en cuenta, más allá de este cuadro, que hay pacientes que necesitan más de 6 meses. Incluso algunos hepatólogos los esperamos casi hasta el año para ver si realmente logran negativizar ese antígeno superficie o declararlo ya una hepatitis crónica. Acá tenemos los diferentes actores y los diferentes anticuerpos que van apareciendo según la evolución de la enfermedad. Ven que en paralelo se libera antígeno de superficie, el antígeno E, que es el antígeno de replicación, con el aumento de las transaminasas y los síntomas, y ahí tenemos el core M y algo de IgM también puede haber. El core IgM y algo de IgG también puede haber.
se mantienen positivos hasta más de 6 meses, incluso puede mantenerse positivo el core-M, y luego van apareciendo, según el control de la enfermedad, la negativización del antígeno de superficie, el control de los anticuerpos replicativos, del E pasamos al anticuerpo anti-E, las enzimas hepáticas van a ir disminuyendo y ya va a desaparecer el core de tipo IgM para quedarse de por vida como marcador de enfermedad el tipo de core de tipo IgG. Y cuando uno resuelve la enfermedad, ahí es donde aparecen, ven que puede tardar más de 6 meses tranquilamente el anti-S, el anticuerpo antisuperficie que declara la infección, vuelvo a decir entre comillas, resuelta. El virus de hepatitis delta. Tener en cuenta que este es un virus defectuoso y que siempre va a infectar o va a replicar si está el virus B presente. Es un virus que ahora se le está dando un poco más de importancia de lo que tenía, porque ahora hay tratamientos nuevos para este tipo de virus, pero tener en cuenta que en realidad nadie sabe ciencia cierta cuál es su incidencia y cuál es su prevalencia en los diferentes medios y en las diferentes poblaciones del mundo. Creo que se lo busca más de lo que realmente se lo encuentra, pero es un virus que hay que tenerlo en cuenta en hepatitis B fulminantes que evolucionan mal y que a uno le pueda generar la duda si no es una sobreinfección con este virus. Este virus se presenta de dos formas, como una coinfección o como una superinfección. Coinfección quiere decir que entran juntos, entra tanto el virus delta como el virus B. El virus delta por ahí es más importante en lo que es la parte de Amazonia, porque se ve que puede haber un poco más de circulación de este virus en aborígenes de la parte de Amazonas. Pero bueno, el mundo es muy dinámico, así que podemos tranquilamente tener gente que venga de ese lugar. Así que la coinfección es cuando entran juntos, tanto el virus de hepatitis B como el virus de hepatitis D. Estos virus, esta coinfección tiende a resolver en más de un 90% y un porcentaje muy bajo puede ir una hepatitis grave y, como siempre, o hacer una hepatitis fulminante que requiera un trasplante hepático o evolucionar a una hepatitis crónica. Cuando uno habla de superinfección, es de un paciente que es portador del virus de hepatitis B en el cual se agrega la infección aguda por el virus delta. A la inversa del cuadro anterior, tiene un porcentaje mucho menor de resolución, escasamente el 10% puede resolverlo, y son pacientes que evolucionan a hepatitis crónicas. Raramente la superinfección provoque una hepatitis fulminante que pueda requerir un trasplante hepático. Cuando hablamos del diagnóstico de hepatitis aguda por el virus delta, tenemos que volver a diferenciar en estas situaciones de coinfección y sobreinfección y cómo vamos a intentar darnos cuenta. Bueno, si es una coinfección, vamos a tener marcadores de infección aguda de la hepatitis B, y acá está el core de tipo IgM, y anticuerpos del tipo IgM del virus delta. Podemos buscar, siempre de las posibilidades, la PCR para el virus delta, que lo vamos a buscar en ambas situaciones, tanto en la coinfección y en la superinfección. Lo que acá nosotros tenemos que decidir es si el virus B entró junto o estaba previamente alojado. Claramente, como venimos de charlas previas, se van a dar cuenta que en la sobreinfección no vamos a tener un core-M positivo, sí vamos a tener marcadores de una hepatitis B crónica, como un antígeno de superficie positivo y un core de tipo IgG positivo, no un core-M que va a ser negativo, ¿sí? Vamos a encontrar o no DNA del virus de la hepatitis B. Los anticuerpos para el virus delta van a ser IgM, como el caso anterior, y también claramente el hallazgo de el virus de RNA del virus delta apoya el diagnóstico. Pero importante la diferenciación, porque simplemente entre la coinfección y la sobreinfección la diferencia está en el core-M, que va a ser positivo cuando entran juntos. Vamos a la hepatitis C, vamos avanzándose en letras y cada vez faltan menos letras de estos virus hepatotropos. Este es un virus parenteral de transmisión también horizontal y vertical, perinatal, aunque muy bajo porcentaje, no hay que descartarlo, pero es muy bajo el porcentaje. 75 a 80% diferencias del virus B evoluciona a una cronicidad y tiene una incubación variable. Este virus, igual que el virus de hepatitis B, pueden entrar al mismo tiempo que el virus de HIV, sobre todo en los adictos a drogas
intravenosas o incluso inhalatorias. A veces uno descarta la infección por el virus C porque el paciente jura y perjura, y es verdad que nunca usó drogas de tipo inyectables, pero está demostrado que la inhalación de cocaína, por toda la parafernalia que se utiliza y se comparte en la aspiración de cocaína y el daño de la mucosa nasal, compartiendo, vuelvo a repetir, la parafernalia del ritual de la inhalación, va llevando hepatitis C de nariz en nariz, con lo cual estos virus también pueden entrar juntos, el virus de HIV y de hepatitis C, más que nada por este tipo de formas. Cuando hablamos de la hepatitis aguda prácticamente es imperceptible, muy pocos son los cuadros que dan hepatitis fulminante, cuadros ictéricos, es casi raro. Hemos visto, pero muy pocas, hepatitis sintomáticas, pero que no han evolucionado a la falla hepática. Lo más frecuente es que el curso sea completamente asintomático, que el paciente ni siquiera se entere, y en un 75% va a evolucionar a la cronicidad. Pocos casos, algunos logran curarse, y esto uno lo ve porque tiene al final del recorrido, tuvo clínica o se detectó el anticuerpo con RNA y lo logra negativizar generalmente después de 6 meses. Son casos raros, pero generalmente un 10% del universo que se contagia con C puede resolverlo espontáneamente. La infección por virus C se diagnostica con la seroconversión del antígeno IgG para hepatitis C y claramente por el RNA de la hepatitis C. Hoy que tenemos los infectólogos en seguimiento a nuestros pacientes, cuando sabemos que conlleva el riesgo la hepatitis C en su estilo de vida como un riesgo para infectarse, pedimos con mucha cotidianidad, por lo menos una vez por año, la serología para anti-C. Entonces ahí podemos ver en pacientes que conocemos, donde históricamente fueron anti-C y IgG negativos, la positividad en el siguiente control, y ahí estamos viendo la infección aguda por C. Esto también, sin hablar del paciente VIH, lo estamos viendo y lo podemos ver en los pacientes a los cuales les indicamos lo que es el PrEP, la profilaxis preexposición, en donde se usan drogas, un esquema simplificado de drogas de HIV para que el paciente, porque no quiere usar métodos de barrera o aún usándolo tiene miedo de contagiarse, decide tomar este tipo de tratamientos. El control que hay que hacer en forma semestral, trimestral o semestral de serologías, dentro de las que se incluye la hepatitis C, de su negatividad a su positividad, ahí podemos también ver la seroconversión y la infección aguda por C, que puede ser completamente asintomática. Lo vamos a ver simplemente por el seguimiento de nuestros pacientes. El RNA solo, si no pudimos detectar la seroconversión, es difícil saber, si no tenemos un cuadro clínico florido, si es una hepatitis aguda o es una hepatitis crónica. El RNA claramente nos habla de esta hepatitis C y, como dijimos, tarda a veces en aparecer los anticuerpos. En este caso hemos mejorado mucho los métodos de determinación de los ELISA para el anti-C. Los de primera generación antes tardaban 8 semanas y los de segunda o tercera generación 4 semanas. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta, especialmente con este virus y en nuestros pacientes HIV que puedan ingresar a una terapia intensiva, tanto sea por una hepatitis como por otro cuadro debido a una enfermedad oportunista y que lo ponga en estado crítico para ingresar a nuestras terapias, que si su estatus inmunológico es muy pobre, como pasa en la gran mayoría de pacientes VIH con oportunistas que ingresan a una terapia intensiva, ese deterioro tan severo de su inmunidad, de linfocitos CD4 completamente depresionados, tampoco va a tener la capacidad de producir anticuerpos. Entonces, a veces vemos cuadros de hepatitis C que no tienen serología positiva para hepatitis C, pero cuando buscamos el RNA lo encontramos. Y son estos pacientes que están tan deteriorados en su sistema inmune que no tienen la capacidad de hacer anticuerpos. Estamos hablando de pacientes que tengan claramente un porcentaje muy, muy bajo de hepatitis, de linfocitos CD4. O porque sea precoz el cuadro o porque no tengan capacidad inmunológica, el RNA nos va a dar el diagnóstico de esta hepatitis y no así a veces la serología. Vamos al último virus con letra, que es el virus de la hepatitis E.
Recordar que es muy parecido a la hepatitis A, su vía de transmisión es fecal y oral. En América del Sur es una zoonosis y hay 4 tipos de genotipos. Los que circulan predominantemente en América Latina son el genotipo 3 y el genotipo 4. ¿Sí? Este virus, a diferencia del A, en pocos cuadros, pero puede quedar como una hepatitis crónica. Y ahora vamos a ver en qué casos. Cuando vemos las diferencias de los genotipos, el genotipo el 1 y el 2 generalmente es causante de brotes epidémicos. Es un virus que causa hepatitis aguda en adultos entre 15 a 35 años, se ve mucho más en sudeste asiático, fuera de lo que son las Américas. Y estos genotipos son los que pueden dar hepatitis fulminante en embarazadas y en pacientes que tengan hepatopatías previas, ¿sí? He visto pacientes con hepatopatías previas y el virus de novo y morir por una falla hepática fulminante que no llegaron a trasplante. Pocos casos, pero algunos hemos visto. Se ve mucho más en trasplantados. El genotipo 3 y 4 es el genotipo que, como les dije, circula en las Américas y es el genotipo que puede dar infecciones crónicas, sobre todo en huéspedes especiales, como recién dije, trasplantados, oncohematológicos, pacientes con VIH, ¿sí? Generalmente la infección aguda la da en adultos que son mayores al grupo etario que el genotipo 1 y 2, en mayores de 55 años, y también puede dar hepatitis fulminante en pacientes que tengan hepatopatías previas que no tenían diagnosticadas. Para hacer el diagnóstico de este virus es el diagnóstico serológico con la serología de tipo IgM para el virus de hepatitis E y claramente el RNA de este virus que se hace por técnica de PCR. El diagnóstico, bueno, lo dijimos recién, vamos a tener que al momento 0 de la excreción, ya a las 2 semanas tenemos niveles altos de RNA, al mes, como la gran mayoría de las hepatitis, se empieza a presentar los síntomas, la alteración del hepatograma y un poquitito más, 4 semanas, 5, ya tenemos la serología positiva para el virus de hepatitis C y después quedándonos con la negativización de la misma casi cerca de 4 o 5 meses, ya queda en forma definitiva la serología de tipo IgG que nos va a dar memoria de enfermedad para este tipo de virus. ¿Cuándo está indicado el testeo de hepatitis C? Porque claramente, si recordamos la primera diapositiva y el signo pesos, a veces no podemos testear todas las hepatitis. Cuando nos encontramos con huéspedes inmunocompetentes, claramente cuando tenemos un paciente con evidencia de hepatitis, empezamos por los virus más comunes que puedan causar falla hepática fulminante, y ahí me refiero al virus A y B y no me refiero al virus C. Y el E debería ser tenido en cuenta en estos 3 virus que dan cuadros de hepatitis grave. Cuando uno tiene sospecha de DILI es hepatotoxicidad por drogas, justamente porque a veces el dato de las drogas es incierto y es un diagnóstico de exclusión, por lo que la negatividad de todas las hepatitis virales podría apoyarse sobre el diagnóstico de DILI, claramente según lo que uno también destaque del interrogatorio del paciente. Cuando tenemos una enfermedad aguda hepática descompensada que no entendemos, es un virus que hay que tenerlo en cuenta, que como uno no se tiene, no se piensa, entonces no se testea lo que no se piensa y no se conoce. Entonces, habiendo descartado las 2 grandes hepatitis, no es una hepatitis A, no es una hepatitis B, no es una hepatitis C, bueno, no será una hepatitis C, bueno, tenemos que pensarlo y en este caso testearlo. Y este virus puede acompañarse de alteraciones neurológicas que no tienen los otros virus hepatotropos, ni A, ni B, ni C, ni la coinfección o superinfección con el virus Delta presentan síntomas neurológicos. Este virus puede tener amiotrofias neurálgicas, puede dar un síndrome de Guillain-Barré, puede dar encefalitis, puede dar neuropatías agudas. Por eso, ante un cuadro neurológico que no entendemos muy bien y hepatitis con aumento de transaminasas, dentro de todo lo que tenemos que escreenar, el virus de hepatitis C sería algo a descartar, ¿sí? Claramente en los donantes de órganos, como todos los virus hepatotropos, hay que descartar el virus de hepatitis E. En este caso, para un trasplante solamente descartamos el B y el C. Claramente el A ni siquiera nos interesa porque no va a la cronicidad. Y en los inmunosuprimidos, las indicaciones van a ser muy similares a los inmunocompetentes, y en aquellos pacientes que uno sabe que tienen
hepatogramas persistentemente alterados y no encontramos otra causa. Su virus de VIH está medianamente controlado, está adherente al tratamiento, no hay tóxicos de por medio, descartamos hepatitis B, hepatitis C como causa de hepatitis aguda. Bueno, descartemos que no haya una hepatitis E en el medio y que no se nos pase el diagnóstico. Cuando tenemos un síndrome de hepatitis aguda, lo dice en el cuadro, lo pongo acá también, tanto en inmunocompetentes como inmunosuprimidos. Nuestro primer paso va a ser tratar de serologías, IgM en inmunocompetentes. Recordemos que el inmunosuprimido severo puede no tener anticuerpos positivos, el RNA en ambos casos. De su positividad, ahí vemos si hay manifestaciones extrahepáticas. Cuando tenemos manifestaciones extrahepáticas, tenemos que pensar que esto puede ser una infección por una hepatitis E, que puede ser de forma aguda o podemos estar frente a una hepatitis E de tipo crónica. Cuando la enfermedad no resuelve y persiste, la alteración hepática persiste y se forma se produce lo que se llama una acute chronic liver failure, que es una falla hepática aguda sobre una hepatopatía crónica. Debemos contactar a un centro de trasplante y plantearnos el único tratamiento disponible, que es la ribavirina, que incluso en este momento no está disponible en Argentina. Cuando no ese es el caso y vemos en un huésped inmunocomprimido la persistencia de RNA de más de 3 meses, ahí uno ve que se puede evolucionar a una hepatitis C crónica, del cual no tenemos tratamiento. ¿Sí? Esto es un problema importante en los centros de trasplante porque puede llevar a la falla del órgano y, como dije recientemente, no hay tratamiento disponible en Argentina porque no hay, hasta hace poco por lo menos no había ribavirina, había que traerla o alguien dichoso viajar a Estados Unidos para ella, con lo cual en trasplante de hepáticos este virus puede ser un problema porque puede ir a la falla del órgano y requerir un retrasplante. Ahora vamos a detenernos un poco en los virus no hepatotropos, en donde esto implica que el hígado no es el órgano blanco de su ataque, pero forma parte del síndrome de dichos virus, como son el virus de Epstein-Barr, virus causante de la mononucleosis, el citomegalovirus, el herpes simple y ahora la vedette de este verano, el virus de dengue. Cuando hablamos del Epstein-Barr, el virus de Epstein-Barr, la mononucleosis, puede tener una hepatitis aguda, tal cual como cualquier hepatitis aguda por un virus hepatotropo. La diferencia por ahí es que es más raro ver fiebre en los virus hepatotropos. La hepatitis A, incluso, que es la más común de dar cuadros agudos, no suele tener fiebre, ¿sí? Este virus se presenta con fiebre, se presenta con linfadenopatías, se puede presentar con o sin odinofagia. A veces hay un pequeño rash que no tienen las hepatitis clásicas A, B o C. Vamos a ver muchos linfocitos en su hemograma, mucho linfomonocitosis, y si al microscopio van a estar activados. Y dentro de la alteración del hepatograma se ve que el aumento de la bilirrubina es leve, las enzimas hepáticas lo más general es que aumenten 3 veces el valor normal y suelen estar bastante tiempo alteradas, aunque siempre va a haber casos que tengan hepatitis por definición con alteración de la LT por 10, sin que ello implique falla hepática, esplenomegalia y hepatomegalia. El diagnóstico de este virus es fácilmente con serología, y recordar que en la población este virus tiene una seroprevalencia de más del 90%. Entonces, ante un paciente que se presenta con ictericia, esplenomegalia y linfocitos atípicos más allá del cuadro de mononucleosis, tenemos que pensar que esta alteración hepática es por este virus, y en donde ahí pedimos el monotest, el BCA, que es el antígeno de la cápside, el anticuerpo de la cápside de tipo IgM, o el early antigen, que son los antígenos precoces que podemos encontrar del virus de Epstein-Barr. Cuando hablamos del citomegalovirus, tener en cuenta que la seroprevalencia es de entre el 60 y el 80%. El cuadro de hepatitis aguda por citomegalovirus también habitualmente es asintomático, es raro, tanto como la mononucleosis y el citomegalovirus, enfermedades que tenemos en la niñez o en la adolescencia, casi sin síntomas. Fiebre, un síndrome mononucleósico, odinofagia, linfadenopatía, artralgias. Raramente, y a diferencia de su primo hermano, puede dar forma a colestasis, puede dar formas más prolongadas. Son raras las formas fulminantes. Esto podría verse
más en pacientes con HIV, en donde en realidad podemos tener una hepatitis aguda por citomegalovirus, pero lo que vemos es una reactivación por el virus de citomegalovirus en pacientes que tienen HIV trasplantados con estatus inmunológicos muy bajos, tanto sea el HIV por el no saber la enfermedad o no tomar el tratamiento, como los trasplantados por la inmunosupresión que debemos darle para evitar el rechazo de órgano. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Como su primo hermano, un leve aumento de la bilirrubina, un poco más de transaminasas, en la mediana hasta 5 veces es lo habitual. ¿Pueden tener también hepatitis por 10? Sí, la pueden tener tranquilamente. Y acá este dato que es como un dato de color, que a veces uno ve que hay un coeficiente entre la LT y la LDH que es bajo y que uno lo ve en este virus, aunque no es raro de encontrar. La esplenomegalia es común, tanto en la mononucleosis como el citomegalovirus, es un hallazgo bastante frecuente. Recordar que en inmunocomprometidos es raro que dé cuadros graves, sí suele dar hepatitis leve. Después tenemos que evaluar si la hepatitis es en contexto de enfermedades diseminadas, como puede ser en este caso el paciente que está coinfectado con el virus de HIV, ¿sí? Y lo que es la hepatitis en lo que es el trasplante hepático. Claramente el diagnóstico es con la búsqueda de el RNA del virus, ¿sí? Eso nos va a hablar tanto de infección activa como reactivación de la enfermedad o infecciones latentes sin enfermedad. Tener en cuenta que es difícil pesquisar un citomegalovirus de forma aguda. Generalmente encontramos la memoria, que es el IgG, por eso el DNA nos permite hacer el diagnóstico de certeza de este virus, y de ahí vamos a tener que posicionarnos entre qué tipo de infección estamos parados, si es una activa, una reactivación o una enfermedad latente sin manifestación en ese momento. Seguimos por el virus de herpes simple, que es raro, pero es factible de ver, con un síndrome de hepatitis aguda completamente inespecífica, en donde ahí ya la fiebre, como su primo hermano, suele ser el común denominador, dolor abdominal, náuseas, vómitos, y lo que acompaña este virus, a diferencia de los otros, son las lesiones cutáneo-mucosas. La mitad de los pacientes tienen lesiones herpéticas. En el laboratorio vamos a encontrar lo mismo, un aumento leve de la bilirrubina, y acá sí vamos a tener leucopenia, trombocitopenia, podemos tener coagulopatía, que a veces no necesariamente es asociada a una falla hepática, por eso está el signo de pregunta. A veces parte de lo que es el desarrollo de una coagulación intravascular diseminada, que tiene una vía de activación diferente a lo que es la falla hepática en sí misma, ¿sí? Con hepatomegalia. Estos virus tienen bastante seroprevalencia en la población general, el 1 casi hasta un 90%, el 2 hasta un 60%, todos hemos tenido el virus, no evoluciona la cronicidad, y este virus, cuando ingresa y da hepatitis aguda, puede dar cuadros fulminantes en embarazadas, en recién nacidos y claramente en los inmunosuprimidos, los pacientes VIH o trasplantados que tenemos nosotros, ¿sí? Los cuadros son raros, pero la hepatitis es muy grave, y esta hepatitis fulminante tiene una mortalidad de hasta un 50%. Cuando tenemos la sospecha de una hepatitis por herpes simples, el examen ginecológico y dermatológico es crucial, porque vamos a encontrar lesiones cutáneo-mucosas en la parte genital y en el resto de la piel. La serología va a ayudar, pero tiene falsos positivos, y claramente tenemos la posibilidad de buscar el DNA por PCR de dicho virus. Si hiciéramos una biopsia en el hígado, tiene una biopsia bastante característica porque produce necrosis hemorrágica, y ahí los que se llaman los cuerpos de Kudry, es como un vidrio esmerilado con algunas inclusiones, son patognomónicas de este virus. El último virus que vamos a tratar, que es el virus no hepatotropo, que fue vedette en este verano, es la hepatitis por dengue, ¿sí? Recordar que es una enfermedad infecciosa, el dengue, que está producida por la familia Flavivirus, en este caso transmitida por el mosquito Aedes aegyptis. Presenta un gran aspecto clínico que va desde el dengue clásico hasta las formas graves hemorrágicas, y la hepatitis es muy frecuente en este virus, a diferencia de los otros. Se autolimita en la gran mayoría, y en toda la búsqueda que hice a nivel mundial, rarísima la progresión a falla hepática fulminante, menos del 0,35% de todos los casos de dengue en el mundo han requerido un trasplante hepático por una falla hepática fulminante.
La clínica del dengue es fiebre, ya la conocemos, un malestar general, artralgias, mialgias, el dolor abdominal con náuseas y vómitos y la posibilidad de aparición de sangrados, desde sangrado digestivo, que es la parte más frecuente que sangra, gingivorragia en toda la parte del tubo digestivo superior y sangrado digestivo que puede tener desde hematemesis hasta proctorragia. Esto debido a la plaquetopenia y alteración de la coagulación que produce este virus, y dentro del hepatograma es muy común y vamos a encontrar aumento de transaminasas y muchas transaminasas. De hecho, muchas veces lo que más asusta al médico de guardia cuando ve el cuadro de dengue, más allá de la plaquetopenia, es que tiene un hepatograma aumentado a veces hasta 20 veces el valor normal de las enzimas hepáticas. Estamos hablando de TGO y TGP mayores a 1000, ¿sí? Con poca bilirrubina. Muy pocos cuadros están descritos con colestasis, hay, pero son muy pocos. Y lo que uno suele ver es que tiene mucha más AST o TGO que TGP. ¿Sí? Porque aparte acá tenemos otro dador de enzima hepática. Como dije, habitualmente esta enzima no es exclusivamente del músculo, del hígado, y como este virus también afecta a la parte muscular, el músculo presta mucha TGO, por lo cual el hepatograma de estos pacientes suelen tener mucha más TGO que TGP. El diagnóstico con el NS1, las serologías y la PCR va a estar dando según el momento en donde nosotros hagamos el diagnóstico de la enfermedad. Más allá de la sospecha clínica, si uno diagnostica esta enfermedad o la sospecha entre el día 0, que es el inicio de la fiebre, y el día 3, ahí claramente todavía no tenemos desarrollo de anticuerpos, no tuvimos tiempo. El diagnóstico del dengue va a ser por el NS1 antígeno o por la PCR para el virus del dengue. Cuando ya pasan entre 4 días del inicio de la fiebre hasta casi la semana, uno puede hacer el NS1 claramente, que va a ser positivo, y la PCR, y acá tímidamente van a empezar a aparecer los anticuerpos, sobre todo de tipo IgM. Ya pasado los 7 días en adelante, si uno no tuviera la tecnología para hacer un antígeno o una PCR, ya podríamos empezar a encontrar IgM positiva. Recordar que a veces hay, como todos, pacientes más perezosos en el desarrollo de anticuerpos, así que a veces necesitamos esas 2 semanas de mínima para el desarrollo de anticuerpos. El diagnóstico también se apoya por otras cosas como la plaquetopenia, la hemoconcentración y la clínica del paciente. Tratamiento. ¿Qué tratamiento tenemos para todos estos virus que pueden afectar a nuestro hígado? Cuando hablamos de los virus hepatotropos, el virus de hepatitis A no tiene tratamiento más que el sintomático, esperar, y en las formas fulminantes, que claramente no resuelven, el único tratamiento es el trasplante hepático. Hasta antes de la vacuna, como lo dije, era la principal causa de trasplante en pediatría, era la hepatitis A aguda. ¿Sí? En el caso de la hepatitis B, en las formas fulminantes, uno tendría que evaluar el tratamiento en función de si pudiera evitar el trasplante o no. Generalmente uno, cuando tiene una hepatitis B que está evolucionando a una forma grave y fulminante, claramente tiene que estar en contacto con un centro de trasplante. Uno puede empezar a entecavir más que tenofovir como tratamiento de la hepatitis B, porque lo que uno intentaría hacer es bajar la viremia de forma rápida. Esta viremia rápida es presentación de antígeno. Recuerden que en realidad estos virus hepatotropos es el sistema inmune el que gatilla la hepatitis, y es el desenfreno en el control del sistema inmune lo que hace que evolucionen los pacientes a formas fulminantes. Estos virus hepatotropos son presentadores de antígeno y la respuesta inmunológica es la que determina la evolución. Cuando tenemos en el caso de hepatitis B, si podemos bajar la viremia y podemos bajar drásticamente la presentación de ese antígeno, podríamos intentar moderar de alguna forma el desarrollo desmedido que tenemos del sistema inmune y hacer que ese campo de batalla deje de tener tantos hepatocitos muertos y pueda controlarse en parte la enfermedad. A veces uno no puede evitarlo y a pesar de eso el paciente va al trasplante. Por eso esto debe ser decidido con un centro de trasplante. Cuando la disponibilidad del órgano rápida aparece y la forma es grave,
se trasplanta primero y se trata después. Son cuadros muy puntuales en donde uno decide, a veces incluso viendo la demora en la disponibilidad de cama, empecemos a tratar el B, a ver si podemos evitar el milagro de que estabilice y normalice la hepatitis fulminante. En el caso del C, como les dije, es muy raro que haya formas fulminantes. Uno se plantea el trasplante y la pregunta es, ¿empezamos con antivirales de acción directa? Esa pregunta hoy no tiene respuesta todavía en el mundo. Con respecto al virus Delta, es el tratamiento del virus B. Si tenemos una coinfección en donde la hepatitis va a una forma grave y hay una fulminante, el trasplante claramente va a ser su indicación y ahí volvemos al dilema si empezamos a tratar el B mientras esperamos el trasplante. Con respecto a la hepatitis C, la ribavirina claramente es el tratamiento, pero no tenemos disponibilidad de la misma en Argentina y si el paciente hace una forma fulminante va a requerir un trasplante hepático o un retrasplante en caso de que ya sea un trasplantado hepático y haya adquirido este virus por la inmunosupresión subyacente. Con respecto a los virus no hepatotropos, el virus de citomegalovirus tiene un tratamiento específico que es el ganciclovir. El virus herpes tiene su tratamiento específico que también es aciclovir y este virus que como dije también tiene un 50% de evolución hepatitis fulminante de los pocos casos que pueda haber, el trasplante también va a ser su solución, su tratamiento. Y en el caso del virus de Epstein-Barr, de mononucleosis y dengue, rarísimo que evolucionen a una hepatitis fulminante, pero no tienen tratamiento más que el curso evolutivo de la enfermedad. Vuelvo a repetir, de mononucleosis no hay datos que haya necesidad de trasplante, del dengue es muy muy bajo y sí, bueno, claramente como cualquier hepatitis fulminante, el trasplante puede llegar a ser su única solución. ¿Qué mensaje nos tenemos que llevar a casa? Bueno, más allá de todas las hepatitis, saber que el síndrome de hepatitis aguda puede tener causas diversas. Me remito a las primeras diapositivas. Tenemos virus para pensar, pero tenemos un montón de otras causas. Y yo les diría que hepatitis virales y hepatotoxicidad por drogas son las dos cosas que debemos pensar cuando vemos en un paciente el síndrome de una hepatitis aguda. Es importantísimo evaluar la funcionalidad hepática más que la causa. O sea, el primer approach de un paciente que es presentado a la terapia intensiva, a mí me tiene que decir, es un paciente grave y que está con una hepatitis fulminante porque tiene encefalopatía hepática que no tenía o empeoró una encefalopatía de grado 1 a 2 en el lapso de horas y tiene un quick que no respondió porque no teníamos posibilidad de hacer un factor 5 a una carga de vitamina K, o tuvimos la posibilidad de hacer un factor 5 y ese factor 5 era menor del 50%. Eso a mí me hace ingresar rápidamente un paciente en terapia intensiva y después veré qué causa. Me importa más saber cómo funciona ese hígado que claramente identificar la causa. Y antes de iniciar un tratamiento específico, como dijimos, para una hepatitis B, para una hepatitis C, una hepatitis herpética con aciclovir, rápidamente en una hepatitis fulminante, más allá de que podamos hacer el tratamiento y ver qué pasa, es importantísimo contactar al centro de trasplante, porque las derivaciones pueden salir en el momento donde uno no lo espera, en donde el médico va a acompañar al terapista de cuál es el timing, si requiere o no tratamiento, sobre todo con las hepatitis de tipo B y C. Con la hepatitis por virus herpes uno ni siquiera está dudando en poner rápidamente el aciclovir, pues aparte tenemos disponibilidad rápida de estas drogas en todos los centros hospitalarios, no así de hepatitis B o de hepatitis C. No hay disponibilidad de drogas rápidas y son drogas incluso por vías orales, con lo cual su disponibilidad es mucho menor que el aciclovir, que es una droga de forma que tenemos disponibilidad parenteral, igual que el ganciclovir en el caso del citomegalovirus. Así que siempre es importante ante una hepatitis fulminante contratar a un centro de trasplante y trabajar en equipo, más allá del tratamiento específico que nosotros podamos poner desde la terapia intensiva. Así que, ante todo, bueno, muchas gracias por la atención y espero que la clase haya sido útil.